Bienvenidos a Freaking Eye, amigos. ¿Listos para una inmersión profunda? Totalmente. Hoy nos adentramos en El gen egoísta de Richard Dawkins. Un libro que sin duda revolucionó la biología evolutiva. Exacto, revolucionó la forma en que entendemos la vida, la evolución, todo. Nos obliga a mirar desde la perspectiva del gen, una perspectiva completamente nueva. Y si les digo que no somos más que máquinas, Máquinas de supervivencia creadas por y para nuestros genes. suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Puede ser, pero Dawkins lo argumenta de manera brillante. Comenzando por el origen de la vida, La idea de los replicadores. esas moléculas que, se copian a sí mismas. Exactamente, se autorreplican. Y compiten por recursos, como nosotros. Una especie de lucha microscópica por la supervivencia. Y ahí es donde entra el ADN, el rey de los replicadores. El manual de instrucciones de la vida, ¿verdad? El plano del arquitecto, como lo llama Dawkins. Cada gen, una página con instrucciones para construir un organismo. Y no solo construir, también para operar. Es increíblemente complejo. Un solo gen puede tener múltiples efectos, en serio. Imagina, un gen puede influir en el color de los ojos, la altura, hasta en la susceptibilidad a ciertas enfermedades. Es alucinante. Pero, espera, si cada gen es egoísta y solo busca replicarse. ¿Cómo explicamos el altruismo? Ajá, el altruismo. Ya, Abejas sacrificándose por la colmena, padres arriesgando su vida por sus hijos. parece una contradicción, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo puede un gen egoísta impulsar un comportamiento altruista? Ahí es donde Dawkins introduce la selección por parentesco. Selección por parentesco. Imagina, tus genes no solo se propagan a través de tus hijos. También a través de mis hermanos, primos. Exactamente. Al ayudar a tus parientes, estás indirectamente ayudando a tus propios genes a sobrevivir. Es como una estrategia familiar a largo plazo. Exacto. Y Dawkins nos da ejemplos fascinantes en la naturaleza. Las llamadas al alma en aves arriesgan su vida para avisar a sus parientes de un depredador. Increíble. O el cuidado parental en mamíferos, proteger a las crías a toda costa. La selección por parentesco en acción, dos genes egoístas trabajando en equipo. Fascinante, pero ¿y el altruismo entre individuos que no son familia? Ahí entra el altruismo recíproco. Recíproco, como un intercambio de favores. Exacto, hoy por ti, mañana por mí, pero en versión evolutiva. Suena lógico, pero ¿cómo funciona en la práctica? Dawkins usa la estrategia de los rencorosos. Rencorosos. Ya. Suena un poco intenso. Imagina un grupo donde todos cooperan, pero uno hace trampa. Los demás lo recuerdan y lo castigan, ¿no? Exactamente, se niegan a cooperar con él en el futuro. Es como una versión evolutiva del karma. Me gusta esa analogía, una forma de asegurar la cooperación a largo plazo. Pero nadie quiere ser excluido del grupo. Es fascinante cómo la cooperación puede surgir incluso entre individuos egoístas. Dawkins nos hace replantearnos la naturaleza humana, ¿no? Sin duda. No. Y no se queda ahí, también explora el conflicto entre padres e hijos. Conflicto. Entre padres e hijos. Imagina, cada hijo intenta maximizar la inversión parental en sí mismo. Como cuando peleábamos por el último trozo de pastel. Exactamente. Dawkins habla de la glotonería infantil. Las crías exigen más alimento del que los padres pueden dar. Pobres padres. O el caso del polluelo de Cuclillo, que engaña a sus padres adoptivos para que lo alimenten más que a sus propios hijos. ¡Qué astuto! Usando la manipulación para asegurar su propia supervivencia. La lucha por la supervivencia puede tomar formas increíbles, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de lucha, Dawkins también nos habla de la batalla de los sexos. La eterna batalla. Los genes también tienen romances y tramas. No exactamente. Se trata de estrategias reproductivas, diferencias en la inversión que hacen machos y hembras en la descendencia. ¿Te refieres a la diferencia entre óvulos y espermatozoides? Exacto. Las hembras invierten mucho más en cada óvulo que los machos en cada espermatozoide. Claro, tiene sentido. ¿Y esa diferencia inicial? Tiene consecuencias de largo alcance. Dawkins describe dos estrategias principales. Dos estrategias. Cuéntame más. La estrategia de felicidad conyugal. Felicidad conyugal. El macho invierte en la crianza de los hijos, junto con la hembra, una relación estable a largo plazo. Como una pareja de pingüinos emperador. Un ejemplo perfecto. Comparten la tarea de cuidar el huevo. Qué bonito. Y la otra estrategia, la del hombre viril. Hombre viril. Suena un poco a telenovela. En esta estrategia, la competencia entre machos es feroz. Para acceder a las hembras. Exacto. La inmersión se centra en la apariencia, la fuerza, la seducción, más que en el cuidado de la descendencia. Como los pavos reales con sus plumas coloridas. Exactamente. Buscan atraer a la hembra con su despliegue visual. Increíble cómo la evolución ha moldeado estrategias tan diversas en la búsqueda de pareja.
Y todo esto se reduce a la lucha de los genes por perpetuarse. Es una perspectiva que nos obliga a repensar nuestra propia naturaleza, ¿no te parece? Sin duda. Y Dawkins nos lleva aún más lejos, explorando temas como la comunicación animal, los memes. Tenemos mucho que discutir todavía. Cierto. Pero creo que es un buen momento para hacer una pausa. ¿De acuerdo? Nos vemos en la siguiente parte de este Deep Dive. Decíamos que Dawkins describe dos estrategias reproductivas principales, ¿verdad? Felicidad conyugal y hombre viril. Sí, me quedé pensando en eso. ¿Y qué ejemplos curiosos da Dawkins de estas estrategias? Bueno, habla de cómo en algunas especies los machos desarrollan comportamientos para asegurarse de que su inversión, por así decirlo, no se desperdicie. Inversión. Claro, que su esfuerzo reproductivo se dirija a sus propios hijos, no a los de otro. Ah, ya entiendo. Quieren asegurarse de que están criando a su propia descendencia. Exacto. En algunos casos incluso hay competencia directa entre los machos. Competencia directa. ¿Cómo? ¿Peleas? A veces sí, pero Dawkins menciona un ejemplo fascinante con algunos insectos. ¿Qué hacen? Imagínate, el macho elimina el esperma de otros machos antes de copular con la hembra. ¿Eso sí que es jugar sucio? Me imagino que las hembras tampoco se quedan atrás en esta batalla. Para nada. Dawkins describe cómo las hembras pueden ser muy selectivas a la hora de elegir pareja. Claro, tienen que asegurarse de elegir al mejor padre para sus hijos. Exacto. Y utilizan diferentes estrategias para evaluar la calidad del macho, ya sea por su apariencia, su fuerza o incluso su comportamiento. Es como una entrevista de trabajo para encontrar al candidato perfecto. Me encanta la analogía. Y Dawkins argumenta que esta selección femenina ha impulsado la evolución de muchos rasgos llamativos en los machos. Te refieres a las plumas coloridas de los pavos reales. Exactamente. O las cornamentas impresionantes de los ciervos, o las elaboradas danzas de cortejo de algunas aves. Es increíble cómo la competencia por la reproducción ha dado lugar a tanta diversidad en la naturaleza. Y a tanta belleza también, aunque ahora que lo pienso desde la perspectiva de Dawkins. Esa belleza también tiene un trasfondo de egoísmo genético, ¿no? Exacto. Es una forma de manipulación, aunque inconsciente, para asegurar la transmisión de los genes. Realmente nos hace replantearnos nuestras ideas sobre la naturaleza. Sin duda. Y hablando de replantearnos ideas, al principio del libro Dawkins nos lanza una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que el altruismo evolucione en un mundo de genes egoístas? Sí, es una paradoja, ¿verdad? Si cada gen solo busca replicarse, ¿cómo pueden surgir comportamientos que aparentemente van en contra del interés propio? Exacto. Ya hemos visto la selección por parentesco, el altruismo recíproco. Pero Dawkins va más allá, ¿no? Menciona ejemplos de altruismo que no encajan en esas categorías. Cierto. Por ejemplo, animales que viven en grupos y cooperan para defenderse de los depredadores o criar a sus crías. Claro, la vida en grupo ofrece muchas ventajas, pero si cada individuo es egoísta, ¿Por qué cooperar en lugar de simplemente aprovecharse de los demás? esa sería la lógica, ¿no? Pero Dawkins introduce la idea de las estrategias evolutivamente estables. Las E. Una estrategia que, si la mayoría de la población la adopta, no puede ser superada por ninguna otra. O sea que si todos cooperan, un individuo solitario que intenta hacer trampa no tendrá éxito a largo plazo. Exactamente. Dawkins usa el dilema del prisionero para ilustrar este concepto. El dilema del prisionero. Es un escenario hipotético donde dos personas detenidas tienen que decidir si cooperan o traicionan al otro. Si ambos cooperan, reciben una condena menor, ¿no? Exacto. Pero si uno traiciona al otro mientras el otro coopera, el traidor sale libre y el otro recibe una condena mayor. Y si ambos se traicionan, ambos reciben una condena intermedia. Exacto. La mejor estrategia individual depende de lo que haga el otro. Fascinante. Y Dawkins aplica este concepto a la cooperación en la naturaleza. Por supuesto. Las EDI pueden explicar una amplia gama de comportamientos cooperativos, desde las bandadas de aves hasta las colonias de hormigas. Hablando de hormigas, Dawkins dedica un capítulo entero a los insectos sociales, ¿verdad? Sí, esas sociedades tan complejas y organizadas son un enigma desde la perspectiva de la selección individual. ¿Cómo explicar que las hormigas obreras sacrifiquen su propia reproducción para servir a la reina? Parece un acto de altruismo extremo, ¿verdad? Pero Dawkins nos ofrece una explicación brillante. ¿Cuál es? Recuerda que las hormigas obreras, al ser estériles, comparten una gran cantidad de genes con la reina y sus crías. Claro, al ayudar a la reina a reproducirse, están indirectamente propagando sus propios genes. Exactamente. Es la selección por parentesco llevada al extremo. Las obreras aseguran la supervivencia de copias de sus propios genes al cuidar de sus hermanas. Y Dawkins demuestra que este altruismo extremo puede ser evolutivamente estable siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.
Es una idea que nos hace reflexionar sobre la naturaleza del altruismo en la sociedad humana. ¿Acaso los lazos familiares, la solidaridad de grupo, el sentido de pertenencia, no son también expresiones de una especie de selección por parentesco? Es una pregunta fascinante, ¿no? Quizás la selección por parentesco, aunque de una forma más compleja, también opera en nuestra especie. Sin duda, es una idea que nos invita a explorar las conexiones entre la biología y la cultura. Y hablando de nuevas conexiones, Dawkins también introduce el concepto de los memes, ¿verdad? Cierto. Esas unidades de información cultural que se replican de una mente a otra de forma similar a cómo los genes se replican de un cuerpo a otro. Ideas, modas, creencias, comportamientos. Todo puede ser un meme. Exacto. Y Dawkins argumenta que los memes, al igual que los genes, compiten por la supervivencia y la replicación. Nuestra mente sería como un ecosistema donde los memes luchan por un espacio. Una lucha por la supervivencia mental. Y la evolución cultural, impulsada por la competencia entre memes, puede ser tan poderosa como la evolución biológica. Es una idea revolucionaria que nos hace replantearnos nuestra visión de la historia y la sociedad. Dawkins nos deja con una pregunta intrigante. ¿Podría la evolución cultural estar tomando un rumbo diferente al de la evolución biológica? Podríamos estar creando un mundo donde la cultura, con sus memes, nos lleve por caminos impredecibles. Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, solo el futuro la tiene. Impresionante. Hemos explorado la selección por parentesco, el altruismo recíproco, la batalla de los sexos, la comunicación animal, los memes, y aún nos queda mucho por descubrir. Sin duda. El gen egoísta es un libro que nos deja con más preguntas que respuestas, pero eso es precisamente lo que lo hace tan estimulante. Completamente de acuerdo. Y para continuar con esta fascinante exploración, te invito a que nos acompañes en la tercera y última parte de este Deep Dive. Con gusto. Nos vemos en la parte final de este viaje. No se lo pierdan, amigos. De vuelta en Freaking Yeah, amigos. Última parte de nuestro Deep Dive en el gen egoísta. Listos para el gran final. Hemos explorado un montón de ideas fascinantes, pero Dawkins no se queda ahí, ¿verdad? Hay temas aún más controvertidos. Cierto, Dawkins no se anda con rodeos. Por ejemplo, la crítica a la selección de grupos. Ah, sí, una teoría que contrasta con la idea central del libro, la selección a nivel de genes. Si no me equivoco, la selección de grupos propone que la evolución favorece a los grupos que cooperan entre sí. Exacto, como si la selección natural actuara a nivel del grupo y no del individuo. Suena lógico, ¿no? Yeah. La cooperación entre individuos de un mismo grupo debería ser beneficiosa para todos. Lo es, pero Dawkins argumenta que es poco probable que opere de esa manera en la naturaleza. ¿En serio? ¿Por qué? Recuerda, la selección natural actúa principalmente a nivel de los genes. Los genes egoístas, que buscan su propia supervivencia y replicación. Exacto. Incluso a expensas de otros genes o del grupo en su conjunto. Entonces, los genes egoístas prevalecen sobre los grupos altruistas. En esencia, sí. Los genes que promueven la cooperación solo serán favorecidos y benefician al individuo que los porta o a sus parientes cercanos. Es una idea que nos hace replantearnos la cooperación, ¿no? ¿Significa esto que el altruismo puro no existe? No necesariamente. Dawkins no niega la posibilidad de una selección multinivel, donde la selección natural actúa en diferentes niveles. A nivel de genes, individuos, grupos, incluso especies. Exacto, es un tema complejo. Y Dawkins nos invita a seguir investigando para comprender mejor la evolución. Un recordatorio de que la ciencia siempre está en constante evolución. El gen egoísta nos plantea más preguntas que respuestas, y eso es lo emocionante. Hablando de preguntas, el capítulo sobre los insectos sociales me dejó fascinado. Las hormigas, las abejas, ¿verdad? Sociedades complejas que parecen desafiar la idea del gen egoísta. Exacto. ¿Cómo explicar que las hormigas obreras sacrifiquen su propia reproducción para servir a la colonia? Un acto de altruismo extremo, ¿verdad? Pero Dawkins tiene una explicación. Cuéntame, me lo dejaste con la intriga. Las hormigas obreras, al ser estériles, comparten muchos genes con la reina y sus crías. Claro, al ayudar a la reina propagan sus propios genes indirectamente. Exactamente. Es la selección por parentesco en su máxima expresión. Increíble, las obreras aseguran la supervivencia de copias de sus genes al cuidar de sus hermanas. Y Dawkins demuestra que este tipo de altruismo puede ser evolutivamente estable bajo ciertas condiciones. Me hace pensar en el altruismo en la sociedad humana, ¿no? Los lazos familiares, la solidaridad, serán también una forma de selección por parentesco. Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Quizás la selección por parentesco, en una forma más compleja, también opera en nuestra especie. El gen egoísta nos invita a explorar estas conexiones, la biología, la cultura, la evolución, la sociedad. Dawkins nos da una nueva perspectiva para comprender la complejidad del comportamiento humano. Un viaje apasionante que nos lleva a cuestionar nuestras ideas sobre la naturaleza, la evolución
nuestra propia existencia. El gen egoísta nos desafía, nos hace pensar, nos invita a seguir explorando los misterios de la vida. Un libro que ha dejado huella en la historia del pensamiento científico, sin duda. Si te ha intrigado este deep dive, te animo a leer El gen egoísta, no te dejará indiferente. Y no olvides suscribirte a Frikiña para más contenido increíble sobre ciencia, tecnología y mucho más. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Que la curiosidad os acompañe.